Un individuo llamado Elías surgió de las tierras de Galaad, siendo reconocido como uno de los principales profetas de Israel. Aunque no existe ninguna obra dedicada exclusivamente a él, su trayectoria se entrelaza con los tumultuosos reinados de Acab y su hijo Ocosías, monarcas destacados en la historia de Israel. Elías saltó a la fama en el siglo IX a.C., una época marcada por expectativas proféticas. Su influencia fue tan significativa que siglos después, líderes del pueblo judío cuestionaron a Juan Bautista sobre su posible identidad como Elías, personaje fundamental en el plan divino a lo largo de los tiempos. La profecía del regreso de Elías antes del día grande y terrible del Señor resonó en las Escrituras, al igual que su participación en la transfiguración, junto a Moisés y el propio Señor. En este momento sagrado, discutieron el sacrificio redentor que estaba por venir, como está registrado en Malaquías capítulo 4, versículo 5, «He aquí, yo os envío el profeta Elías antes del día grande y terrible del Señor». A pesar de su importancia espiritual, hay pocos detalles sobre los orígenes y la familia de Elaiche. La Biblia solo nos dice que era de Galaad, lo que sugiere que su historia comenzó en Transjordania. Elías era conocido por su fuerza física, como lo demuestra su increíble carrera al frente del carro del rey Acab desde el monte Carmelo hasta la entrada de Jezreel. Esta hazaña demostró su excepcional condición física, acorde con una carrera llena de milagros y hazañas poderosas. En un momento memorable, Elías confrontó dramática e inesperadamente al rey Acab, proclamando el poderoso mensaje: «No habrá lluvia ni rocío en estos años». Con esta afirmación, el profeta estableció que el destino del reino estaba ligado a su palabra. Después de esta audaz predicción, Elías recibió instrucciones divinas de esconderse cerca del arroyo Kerit, al este del Jordán, donde experimentó una provisión sobrenatural con los cuervos que le llevaban comida por la mañana y por la tarde. En un momento crítico, cuando el lugar exacto seguía siendo un misterio y la tierra estaba seca por decreto divino, Elías recibió una nueva instrucción celestial para ir al territorio de Zarapá, en el corazón de Sidón, donde una viuda sería encargada de sustentar el entre los muchos necesitados. La elección recayó en una viuda. En lugar de pedirle que preparara una comida de inmediato, Elaiche le hizo un pedido aparentemente inusual: «Primero hazme un pastel pequeño y tráemelo, y luego haz un poco para ti y tu hijo». Explicó que bajo la divina providencia, la harina y el aceite que tenía no se acabarían hasta que pasara la sequía. La historia continúa cuando Elías llegó a Zarapá. Allí encontró a la viuda con escasas provisiones de harina y aceite al borde de la desesperación. Es comprensible que ella dudara de la petición inicial del profeta, temiendo que condujera a la muerte de su hijo. Sin embargo, Elías le pidió que confiara en él con fe. Él le aseguró que Dios proveería abundantemente y la fe de esta mujer permitió que ocurriera el milagro. La harina y el aceite continuaron fluyendo mientras la sequía asolaba la tierra y el hijo de la viuda se salvó. La historia no termina ahí. En un momento de extrema angustia, el hijo de la viuda enfermó gravemente hasta el punto de no poder respirar. Desesperada, la madre acusó a Elías, preguntándose si había venido a recordarle sus pecados y así provocar la muerte de su hijo. Elías, sin embargo, tomó al niño en sus brazos y lo llevó a un aposento alto donde se hospedaba. Oró intensamente al Señor, rogando que el alma del niño regresara. Después de 3 fervientes clamores, el Señor escuchó su súplica. El niño revivió y fue devuelto a los brazos de su madre lleno de vida. En un acto de reconocimiento de la intervención divina, la mujer exclamó a Elías: «Ahora sé que eres hombre de Dios y que la palabra del Señor en tu boca es verdad». Esta historia ilustra una fe profunda y una conexión directa con Dios. Elías demuestra que Dios siempre honra la confianza depositada en él. Elías fue llevado al monte Carmelo, lugar donde se sellaría el destino de una nación. Este enfrentamiento épico está registrado en el primer libro de Reyes, capítulo 18. Después de un periodo de 3 años, la palabra del Señor vino nuevamente a Elías, indicándole que se presentara ante Acab, el rey de Israel. Dios prometió enviar lluvia sobre la tierra seca. Elías, obediente al mandato divino, emprendió la misión mientras una gran hambruna azotaba a Samaria. Acab llamó a Abdías, un hombre que temía a Dios y servía en su casa. Abdías temía profundamente al Señor, y mientras Jezabel perseguía y mataba a los profetas del Señor, actuó con valentía.
Abdías escondió a 50 profetas en una cueva y les proporcionó pan y agua para protegerlos de la ira de la reina. A medida que la situación empeoraba, Acab y Abdías decidieron explorar la tierra en busca de pastos para mantener vivo su ganado, evitando que muriera. Acab fue en una dirección y Abdías en otra, pero mientras Abdías estaba en su viaje, se encontró con Elías, el temido y buscado profeta. Al reconocer al mensajero de Dios, Abdías cayó de rodillas, inclinándose ante él y preguntándole si era el maestro Elías. Elías, respondiendo con calma, le aseguró a Abdías que le contaría a Acab sobre su encuentro y que él estaba allí. Sin embargo, Abdías expresó preocupación, temiendo que al hacerlo él mismo sería asesinado. Explicó que en su juventud temía al Señor y tomó medidas para proteger a los profetas de Dios de Jezabel escondiéndolos en una cueva y proveyendo para ellos. Ahora estaba aprensivo, temiendo la ira del rey. La narrativa de Elías se desarrolla con una tensión creciente, preparando el escenario para el desafío épico en el Monte Carmelo, donde el coraje de la fe y el poder de Dios serían puestos a prueba en un enfrentamiento que pasaría a la historia con una determinación inquebrantable. Elías confrontó al rey Acab, quien lo acusó de ser un agitador en Israel. Elías, a su vez, respondió con valentía, acusando al rey y su familia de abandonar los mandamientos del Señor en favor de los ídolos. Entonces, Elías propuso un desafío épico que cambiaría el curso de la historia. Llamó a Acab para que reuniera a todo el pueblo de Israel en el Monte Carmelo, incluyendo a los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Asera, que comieron en la mesa de Jezabel, la reina despiadada. La multitud se reunió en la montaña esperando lo que estaba por venir. Elías, en su papel de profeta del Señor, se dirigió al pueblo y preguntó: ¿hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, seguidlo, pero si es Baal, síganlo. Las palabras de Elías resonaron, pero el pueblo permaneció en silencio, sin ofrecer respuesta a esta vacilación. Elías describió el desafío que demostraría quién era el Dios verdadero. Propuso que se eligieran dos bulas, una para los profetas de Baal y otra para él mismo, el profeta del Señor. Los toros se prepararían con leña, pero sin fuego. Luego, cada grupo invocaría el nombre de su Dios, y el Dios que respondiera con fuego sería reconocido como el Dios supremo. El pueblo aceptó la propuesta y Elías dio a los profetas de Baal la oportunidad de ir primero. Eligieron el toro, lo prepararon y desde la mañana hasta el mediodía invocaron el nombre de Baal: «Oh Baal, respóndenos». Pero no hubo respuesta, ni voz, ni señal divina. Al ver la escena, Ilaiche no pudo evitar burlarse. Se burló de los profetas de Baal, sugiriendo que tal vez su Dios estaba distraído en un viaje o incluso dormido y necesitaba ser despertado. La desesperación de los profetas los llevó a cortarse con cuchillos y lanzas, haciendo correr la sangre en su frenético ritual. Pero todavía no hubo respuesta divina. A medida que avanzaba el día y la desesperación se apoderaba de los profetas de Baal, el silencio persistía. Ningún Dios respondió a su llamado. Elías, decidido a mostrar a todos el poder del Dios verdadero, reunió al pueblo a su alrededor. Primero, reparó el altar del Señor roto y descuidado. Con 12 piedras que representaban a las tribus de Israel, edificó un nuevo altar en el nombre del Señor. Alrededor del altar cavó una zanja lo suficientemente grande como para contener 2 medidas de semilla. Luego Elías colocó la leña y el toro preparado en el altar. Para intensificar el desafío, Elías ordenó que se derramaran 4 tinajas de agua sobre el holocausto y la leña. El pueblo obedeció y el agua corrió alrededor del altar, llenando la zanja. Repitió el proceso 3 veces hasta que el agua quedó completamente saturada. El altar y la leña, imposibilitando el encendido convencional, llegó la hora del sacrificio de la tarde y Elías, con confianza inquebrantable, se acercó al altar. Clamó: «Oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea conocido hoy que el Señor es Dios en Israel, y que yo soy su siervo». Continuó con ferviente súplica para que Dios manifestara su poder, que el corazón del pueblo se volviera a él. En respuesta a esta ferviente oración, ocurrió un milagro. Fuego divino descendió del cielo y consumió el holocausto, la leña, las piedras y hasta el agua del foso. Fue una revelación indiscutible de lo divino. Ante este asombro, el pueblo que antes había vacilado se postró en reverencia y exclamó: «El Señor, Él es Dios».
El Señor, Él es Dios. La certeza y la confianza en Dios fueron restauradas en sus corazones. Elías, cumpliendo su papel de profeta, ordenó capturar a los profetas de Baal, y ninguno escapó. Luego, Elías le ordenó al rey Acab que se preparara, ya que se acercaba la lluvia. El cielo se oscureció con nubes, el viento se levantó y cayó una fuerte lluvia, cumpliendo la promesa de Dios de enviar la tan esperada lluvia a tierra seca. Cuando la lluvia comenzó a caer, Elías, fortalecido por la intervención del Señor, se ató la ropa, y con determinación sobrenatural, corrió delante de Acab hasta la entrada de Jezreel. Fue un momento de triunfo y celebración de la fidelidad del Dios de Israel, quien respondió al clamor de su siervo y demostró su poder de manera magnífica. Después del milagro en el monte Carmelo y la llegada de la lluvia, la noticia llegó a Jezabel, la malvada y perversa reina, quien estaba furiosa por lo que había hecho Elías. Ella juró vengarse de él y envió un mensajero con una amenaza de muerte. Asustado, Elías huyó para salvar su vida, dejando atrás a su sirviente y emprendiendo un largo viaje por el desierto. Durante este viaje llegó a un punto de agotamiento y desesperación, sintiéndose abrumado por el miedo y el cansancio hasta el punto de desear la muerte. Se acostó debajo de un árbol y oró a Dios para que le quitara la vida. Mientras Elías dormía, un ángel del Señor lo tocó y le trajo comida y agua, animándolo a comer y mantenerse hidratado, ya que el viaje por delante sería largo y desafiante. Elías obedeció y fue fortalecido por el sustento divino. Caminó durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Horeb, el monte de Dios, mientras Jezabel continuaba su búsqueda de venganza. Creyendo erróneamente que Elías estaba muerto en el monte Horeb, Elías encontró una cueva y pasó la noche allí. Dios le preguntó sobre el motivo de su presencia en la montaña. Elías expresó su celo por el Señor y su consternación por el estado espiritual de Israel, lamentando cómo el pueblo había abandonado el pacto del Señor, destruido sus altares y asesinado a sus profetas. Se veía a sí mismo como el único fiel al Señor y ahora su vida estaba en peligro. Dios, en su infinita misericordia, eligió revelar su presencia a Elías de una manera especial. Primero, hubo un viento fuerte que destruyó las montañas, pero el Señor no estaba en el viento. Entonces un terremoto sacudió la tierra, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Entonces vino un fuego, pero Dios tampoco estaba en el fuego. Finalmente, llegó una voz suave y apacible, que Elías reconoció como la voz del Señor. Al escuchar la voz de Dios, Elías se cubrió el rostro con su manto y salió de la cueva. Dios le hizo la misma pregunta: ¿qué haces aquí, Elías? Y Elías repitió su lamento y su celo por el Señor. Luego, Dios le dio a Elías instrucciones claras e importantes para que regresara y ungiera a Jezal como rey de Siria, a Jehú como rey de Israel y a Eliseo como profeta en su lugar. Dios también le reveló a Elías que había reservado 7,000 en Israel que no se inclinaron ante Baal, mostrando que no estaba solo en su fidelidad al Señor. Elías, ahora refrescado y fortalecido por la comunión con Dios, estaba listo para cumplir su misión y continuar sirviendo al Señor como su profeta. Rápidamente siguió las instrucciones divinas y se dispuso a buscar a Eliseo. Allí encontró a Eliseo arando con 12 yuntas de bueyes. Elías arrojó su manto sobre Eliseo, simbolizando el llamado divino. Eliseo inmediatamente dejó los bueyes y corrió a pedir permiso para despedirse de sus padres antes de seguir a Elías. Eliseo demostró su compromiso sacrificando los bueyes y ofreciendo su carne al pueblo como gesto final antes de unirse a Elías como su siervo. Estaba dispuesto a dejar atrás su vida anterior y seguir el llamado divino con determinación. Mientras tanto, en Damasco, el rey Ben-Hadad de Siria estaba enfermo. Envió a Jezal a consultar al profeta Eliseo sobre su recuperación. Jezal trajo un generoso regalo y le hizo la pregunta a Eliseo. El profeta respondió que Dios le había mostrado que Ben-Hadad moriría. Sin embargo, Eliseo miró fijamente a Jezal y comenzó a llorar. Perplejo, Jezal preguntó por qué lloraba Eliseo. El profeta respondió que lloraba porque sabía el daño que Jezal les haría a los hijos de Israel. Predijo que Jezal prendería fuego a sus fortalezas, mataría a espada a sus jóvenes, se llevaría a sus hijos y destrozaría a sus mujeres embarazadas. Sorprendido por estas palabras, Jezal se preguntó cómo él, un simple sirviente, podía llevar a cabo un acto tan terrible.
Luego, Eliseo reveló que el Señor le había mostrado que Jesal se convertiría en rey de Siria. Jesal regresó con el rey Ben-Hadad y al día siguiente asesinó al rey y tomó el trono. Así, en Siria, las profecías de Dios comenzaron a cumplirse, ungiendo Eliseo a Jesal como rey y a Jehú como rey de Israel. Mientras Eliseo se preparaba para asumir el papel de profeta en lugar de Elías, estos acontecimientos marcaron un cambio significativo en la historia de Israel y Siria. El profeta Elías conoció a Nebaut, un judío de Jezreel, dueño de una viña cerca del palacio de Acab, rey de Samaria. Acab expresó su deseo de adquirir la viña de Nebaut, ofreciendo a cambio dinero o una viña mejor. Sin embargo, Nebaut se negó, alegando que la viña era una herencia de sus padres y que no estaba dispuesto a venderla. Esto dejó a Acab profundamente disgustado y triste. Su esposa, Jezabel, sintiendo la tristeza de su marido, ideó un plan para obtener la viña de Nebaut. Escribió cartas en nombre de Acab, las selló con su sello real y las envió a los ancianos y nobles de la ciudad donde vivía Nebaut. En sus cartas, Jezabel ordenó que se proclamara un ayuno y que se le diera a Nebaut un lugar de honor. Dos hombres malvados recibieron instrucciones de acusarlo de blasfemia contra Dios y el rey. Luego, Nebaut fue apedreado hasta morir tras las falsas acusaciones. Cuando Jezabel informó a Acab que Nebaut había muerto, rápidamente tomó posesión de la viña de Nebaut. Sin embargo, el Señor envió un mensaje a Elías indicándole que confrontara a Acab en la viña de Nebaut. Elías se acercó a Acab y pronunció una profecía anunciando la condena divina sobre el rey. Dios declaró que Acab sería castigado por su papel en la muerte de Nebaut y por participar en prácticas malvadas. Los descendientes de Acab serían exterminados, tal como sucedió con Jeroboam y Baasa, debido a la voluntad de Dios. Además, el Señor proclamó que los perros se comerían a Jezabel en los muros de Jezreel y las aves del cielo devorarían a los que murieran en el campo. Cuando Acab escuchó las palabras de Elías, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio, ayunó y se lamentó. El mensaje de Elías indicó el severo castigo que caería sobre Acab y su familia por los pecados que cometieron contra Dios y el pueblo de Israel. Después de los acontecimientos que rodearon la viña de Nebaut, Acab mostró remordimiento por su participación en la muerte de Nebaut, y el Señor pospuso el castigo previamente anunciado para Elías. Sin embargo, el reinado de Acab siguió marcado por sus pecados e idolatría en Israel. Después de la muerte de Acab, su hijo Ocosías ascendió al trono de Israel. El rey Ocosías, tras sufrir una grave herida, envió mensajeros a consultar al dios Baal-Zebub sobre sus posibilidades de recuperación. Sin embargo, Elías interceptó a estos mensajeros y les dijo que el rey Ocosías moriría a causa de su desobediencia a Dios. Los mensajeros regresaron con el mensaje de que el rey Ocosías no se recuperaría. Al reconocer a Elías por la descripción dada por los mensajeros, el rey Ocosías envió un capitán con 50 hombres para arrestar al profeta. Cuando este grupo de soldados se encontró con Elías, el capitán le ordenó descender bajo el mando del rey. Elías respondió haciendo descender fuego del cielo, que consumió al capitán y a sus 50 hombres. El rey envió un segundo grupo de 50 hombres con la misma orden, y una vez más Elías llamó fuego del cielo, consumiendo al capitán y a sus hombres. Finalmente el rey envió a un tercero, pero este capitán suplicó por su vida, y Elías los acompañó sano y salvo. El profeta Elías predijo que el rey Ocosías no se recuperaría de su herida, y así fue. Ocosías murió según la palabra de Elías, y Jeroboam sucedió en su lugar como rey de Israel. Cuando llegó el momento de que Elías fuera llevado al cielo, él y Eliseo estaban ocupados viajando entre las escuelas proféticas de Gilgal, Betel y Jericó. Elías le pidió a Eliseo que se quedara en Gilgal y luego en Betel, pero Eliseo juró que no lo dejaría. Los hijos de los profetas y Elías sabían que el Señor se llevaría a Elías después de salir de Jericó. Cuando salieron de Jericó, ambos profetas cruzaron milagrosamente el río Jordán. Elías chocó contra las aguas. Con su manto, Elías separó las aguas del Jordán para que ambas pudieran pasar. Entonces le preguntó a Eliseo qué le gustaría como último favor. Eliseo pidió una doble porción del espíritu de su amo, y Elías accedió a concedérsela si Eliseo lo veía cuando partiera. De repente, un carro y caballos de fuego los separaron, y un torbellino se llevó a Elías, mientras Eliseo miraba y gritaba, diciendo,
Padre mío, los carros de Israel y su gente de a caballo. Eliseo tomó el manto de su maestro que había caído, cruzó el Jordán y se dirigió a Jericó, donde los hijos de los profetas reconocieron que el espíritu de Elías reposaba sobre él, como está registrado en 2 Reyes capítulo 2, versículos 1 al 15. Cuando los hijos de los profetas que estaban en Jericó vieron a Eliseo, dijeron que el espíritu de Elías reposó sobre él y vinieron a su encuentro, postrándose en tierra ante él. Los hijos de los profetas en Jericó vinieron a Eliseo, se postraron ante él y persistieron en buscar a Elías. De mala gana, Eliseo accedió a enviar 50 hombres en busca de Elías, pero regresaron sin éxito. La vida de Elías fue un verdadero campo de batalla entre la adoración del Señor y la religión de Baal. En su época, muchos en Israel recurrieron a Baal, y Ococías y Jezabel promovieron activamente esta idolatría. La sequía que se produjo durante el ministerio de Elías fue una prueba de fuego de este conflicto religioso, en el que el poder de Dios quedó espectacularmente demostrado en el enfrentamiento en el Monte Carmelo. Elías, como hombre de Dios, asumió el papel de profeta y portavoz del único Dios verdadero, resaltando el poder del Señor en contraste con los dioses falsos adorados por muchos en Israel. Su vida y ministerio estuvieron marcados por acontecimientos milagrosos e intervenciones divinas, demostrando que el Dios de Israel era incomparable. Además, las profecías relacionadas con Elías resuenan incluso en los tiempos del Nuevo Testamento. Tanto en Malaquías como en las palabras de Jesús y Juan Bautista, encontramos referencias a Elías y su importancia en la preparación del camino para el Señor. La historia de Eliache es profundamente inspiradora y está llena de lecciones valiosas para todos nosotros. Fue un hombre valiente y ferviente, destacándose como líder religioso y patriota devoto. Su vida y ministerio estuvieron marcados por momentos de fe inquebrantable, coraje y confianza en el poder de Dios. Como Elías, podemos aprender a perseverar frente a la adversidad, a confiar en Dios en todas las circunstancias y a nunca retroceder en nuestro camino de fe y servicio a Él. Que la historia de Elías sea una fuente continua de aliento e inspiración para todos nosotros, mientras buscamos vivir de acuerdo con la voluntad de Dios en nuestras vidas. Que sigamos el ejemplo de Elías y seamos como los 7000 fieles que permanecieron firmes en su devoción al Señor. Con fe y oración, podemos superar desafíos aparentemente insuperables y ser testigos del poder transformador de Dios en nuestras vidas. Que Dios nos bendiga y nos fortalezca en nuestro camino de fe y servicio a Él. Que sigamos creciendo en nuestra relación con Él y vivamos vidas que reflejen su gracia y amor por todos los que nos rodean. Amén.